Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este evento llamado Terceras Jornadas Mujer, Arte y Sociedad, con la temática Mujeres y Discapacidad, Historias de Éxito. En este último conversatorio que tenemos el día de hoy, vamos a conversar con mujeres sordas que están involucradas, que tienen algún contacto con las artes. Para realizar este conversatorio nos acompañan el intérprete Ulises Martínez Cruz y la intérprete Isis Rivas García. Van a estar con nosotras acompañándonos la licenciada Laura Herrera. También nos está acompañando Yared Mendoza y Natalia Paola Rojas. Conforme vayan participando, voy a ir leyendo sus semblanzas curriculares. Comienzo con Laura, mi compañera Elena Barcelata, integrante del programa Yecjolistli, va a quedarse como moderadora. Y también quiero mencionar que esta actividad se está llevando a cabo en colaboración con el Equipo para la Igualdad de Género de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Laura Edith Herrera Hernández, ella es originaria de Martínez de la Torre, ella es auxiliar administrativa en la supervisión escolar de la zona 116 de la educación preescolar. Bueno, ella trabajó allí. Ha tomado diferentes cursos y conferencias, tiene diferentes conferencias como estrategias para la adquisición de lengua escrita a través de lengua de señas mexicana, atención educativa de alumnos con discapacidad auditiva desde un enfoque bilingüe bicultural, ha participado en el primer simposio de sordera y expectativas, ha estado en el curso taller Resiliencia en la Escuela con duración de bastantes horas, ha participado en el Foro Nacional Cultura Sorda y Cultura Oyente, un mismo espacio de interacción. Ha participado en el Diplomado Diagnóstico y Atención en Problemas de Conducta, en el foro denominado Conversando Mis Talentos. Ella es coordinadora del programa institucional Casa Sorda de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ha participado en la conferencia hacia una métrica de evaluación del español escrito en la comunidad sorda mexicana. Tiene diferentes talleres como el de sensibilización y concientización de la discapacidad. Tiene otro de fomento y difusión del uso del lenguaje de señas mexicana, seminario de taller modelo educativo bilingüe para el niño sordo y participación como ponente en la videoconferencia Literatura e Imaginación. Nos acompaña también Natalia Paola Rojas. Ella es estudiante de diseño y comunicación visual en la UGMEX y pues bueno, ella también ha tenido acercamiento a las artes a través de la pintura y el dibujo. También nos acompaña Gabriela Yaret Mendoza Pérez. Ella es estudiante en la Escuela Normal y en la licenciatura en Inclusión Educativa. Ella, su acercamiento que tiene a las artes, ella traduce canciones en lengua de señas mexicana. Ha trabajado en lengua de señas mexicana para enseñar a personas oyentes. Ahora en el Instituto de Investigación de la Educación Bilingüe para Sordos. Ella dice que ella quiere estudiar una especialidad en lengua de señas mexicana profesional o curso de traducción e interpretación de sordos. Y bueno, pues ha desempeñado en diversos trabajos. Mucho gusto a todas, bienvenidas. Muchas gracias a nuestros intérpretes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Elena Barcelata.
Ya me di cuenta. Lo siento. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar aquí estar con nosotras, a ustedes, chicas. Y bueno, para comenzar, me gustaría que vamos a ver que nos platicaran acerca de cómo es su discapacidad, cuáles son las características de esta condición, ¿no? Y cómo ha influido o cómo se ha llevado esto para su vida, ¿no? En su vida. Entonces, me gustaría, por favor, Laura, si nos platicas, si nos compartes cómo ha sido para ti esta condición. Sí, sí, perdón, no alcancé a ver bien, pero sí, sí, claro, buenas tardes a todos. Bien, pues yo soy Laura. Bueno, hablando un poco de mi discapacidad, ¿cómo es que ha sido? Pues les quiero contar que cuando yo nací, pues yo perdí la audición, ¿no? Tuve sangrado de oídos, entonces, bueno, tuve ciertas problemáticas, eso fue durante mi primer año, y pues entonces yo ahí descubrieron que yo era sorda profunda. Ajá, entonces, bueno, fue cuando mi mamá, ok, se enfermó, bueno, tuvimos una enfermedad que fue rubiola, entonces fue la que me ocasionó precisamente esta parte de la discapacidad. Pero yo realmente me siento bien, fíjate que mi desarrollo ha sido normal, yo siento que ha sido normal, he ido avanzando en mi vida, yo digo, bueno, pues es que de la discapacidad, pues puedo decir, soy sorda, pero es normal, no soy igual que las demás personas, soy una persona completa y bueno, yo me siento bien, a mí me gusta toda esta parte de mi vida, es lo que yo te puedo decir. Gracias, Laura. Natalie, ¿podrías comentarnos, podrías platicarnos para ti cómo ha sido, cuáles las características de la condición en la que tú estás? Sí, claro. Fíjate que cuando yo nací seis mesina, porque pues sí, nací con ciertas enfermedades, ¿no? El doctor, fui prematura, entonces sí hubo mucho cuidado que tuvieron que darme, pero sí, cuando me revisaron me dijeron que estaba bien. Me hicieron un chequeo a profundidad, ¿no? Y pues me dijeron, bueno, pues no estás en peligro mortal, ¿no? Pero sí continuaron revisándome, pero lo que perdí desde mi nacimiento fueron pues la capacidad de oír, ¿no? Entonces ellos me dijeron, no, pues todo lo demás sí lo puedo hacer, pero pues no escucho ningún ruido. Se les hacía raro, ¿no? Esta parte de que se preocuparon por mí, de que no podía escuchar. Entonces, fue cuando se percataron de que había perdido, en un segundo momento se percataron de que había perdido yo mi audición. De cuerpo todo lo demás estaba bien, pero pues le dijeron a mi mamá, pues no se preocupe, o sea, todo no tiene ninguna otra enfermedad asociada. Entonces únicamente pues va a ser sorda, ¿no? Pues gracias a Dios. Entonces, pues yo crecí igual, pues, con los oyentes yo me siento en igualdad, ¿no? No siento que haya ninguna desventaja en mí, yo siento que es algo normal. Entonces, pues es algo que me gusta, ¿no? Yo me veo con amor, yo me siento orgullosa de ser sorda, me siento igual que con los oyentes, ¿no? O sea, los dos tenemos que esforzarnos, tenemos que compartir, y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Bien, pues continuamos, chicas, y me gustaría que me platicaran si ustedes a lo largo de su vida o en algún momento ustedes se han sentido discriminadas por ser mujeres, es decir, en cualquier cosa que hayan hecho en la escuela o en la calle o en algún lado,
que se hayan sentido discriminadas por ser mujer. A ver, Natalie, platícanos. Ok. Pues te puedo contar desde mi experiencia, pues siempre he estado con mi mamá y siempre he usaba mis auxiliares auditivos como a la edad de 3 años. Y yo veía en la calle, por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta de los diferentes, visualmente he visto pues que los niños lloran, también lo percibía, ¿no? Y créeme que ese para mí fue momentos de angustia, de dolor. ¿Por qué? Porque es algo que te lastima. Y mi mamá me decía, es que tienes que usarlos. Y yo lo que decía es que ya no quiero, de verdad es algo que duele, es algo que yo siento que va contra mí, es algo que me causa un dolor, por ejemplo, me duele la cabeza. Y mis papás creo que en ese momento... pues lo lograron entender, sin embargo, pues insistían en lo mismo y yo no entendía por qué, o sea, por qué tenía que usar algo que a mí no me gustaba, sinceramente. No era algo que me ayudara a entender la voz, por ejemplo, yo no lograba percibir, solamente entendía ruidos muy fuertes y era algo que causaba molestia a mi cuerpo. Entonces yo insistía, siempre insistí, claro, con tranquilidad, pero sí lo sentía como algo que me estaba afectando, era algo contra mí, contra mi forma de ser natural, algo que me causaba mareo, me causaba mucho, pero mucha incomodidad de verdad. Hace un año los volví a usar y puedo decirte que fue una experiencia totalmente diferente a la que viví de niña. Fue un cambio pues en el que yo empecé a comparar. De niña lo sentí de verdad como algo muy incómodo para mí, algo que me molestaba, algo que no lograba entender los ruidos de los coches, de la calle, de verdad. Era algo realmente que me angustiaba. Y que en ese momento no lograba entender y que entonces, bueno, por eso fue que yo decidí mejor dejarlos. Pero yo siempre decía, bueno, si soy una mujer sorda, así me quería aceptar, ¿no? Pero bueno, hace un año ya los retomé y fue una experiencia totalmente diferente, hablando de eso. Gracias, Natalie. Y Laura, tú en tu experiencia de vida, nuevamente, o sea, ¿te has sentido discriminada por ser mujer? O sea, por el simple hecho de ser mujer. Y después de eso, por ser mujer sorda, además. O sea, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? O tal vez no lo sé. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, gracias. Bueno, también te puedo comentar sobre mi experiencia un poco de la discriminación, un poco de la historia que sufrí sobre la discriminación. Te puedo comentar en la primaria, había una compañera, tenía una compañera, ella tenía una discapacidad motriz, su cuerpo se iba un poco de lado, entonces, bueno, estábamos en el mismo salón, en la misma escuela. Yo, sinceramente, no sentía que en mí hubiera algún problema, alguna dificultad, pero me discriminaban y me decían, por ejemplo, me decían, sordomuda. Entonces, yo no entendía por qué, si somos iguales, y esto me decían, es que eres sordomuda. Y para mí era algo muy extraño, lo sentía como un insulto hacia mí, ¿no? Pero bueno, ok, yo decía, ok, no pasa nada, continúa avanzando, continúa tu vida. Quizá era un poco de envidia, no sé, la verdad, sinceramente no quiero pensar cuál era el motivo que orillaba a que me discriminaran de esa forma y me molestaran de esa forma. Eso fue en la primaria. Posteriormente en la secundaria, también los hombres, te puedo comentar sobre los hombres, burlas hacia mí. ¿Por qué? Porque pues yo no escucho, entonces
se burlaban por esta condición en la que estoy. Entonces decían, entonces yo tenía la referencia, pues lo que me había pasado en la primaria, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, por qué se burlan de mí? Entonces, lo que me decían eran, no te preocupes, mira, no les hagas caso. Ellos como que trataban de darme consejos, sugerencias y sobre todo encaminados a que yo me fortaleciera como mujer, que no me importaran estas críticas que había por fuera. Y yo siento que estas críticas eran más hacia los hombres contra mí, estas burlas que recibía y que bueno, que yo aprendí a sobrellevar y decir, ok, no importa, yo sigo avanzando. En tercero de secundaria, por ejemplo, pues ya hubo un cierto cambio hacia mi persona, yo sentía que ya se dirigían conmigo con más respeto. Y en la prepa, por ejemplo, ya cuando iba en la prepa, ya no sentí que sufrí ningún tipo de discriminación. Creo que pasé la preparatoria tranquilamente, me apoyaban, me explicaban sobre las asignaturas, español, matemáticas, historia. Creo que fue una experiencia en la que ya era más de compartir, de apoyarnos. Entonces, esa experiencia fue para mí más tranquila. Y dentro del trabajo, sinceramente te puedo decir, bueno, creo que ya es un nivel de madurez distinto y no sufrí ningún tipo de discriminación, fue un trato igualitario. A veces, bueno, ya hablando del contexto social, ya por fuera, sí, claro que sí, hay diferentes barreras. Por ejemplo, falta atención, te puedo hablar del contexto, por ejemplo, si vas a tránsito, si vas al médico, te podría mencionar diferentes lugares a los que he asistido y que sí, sufres discriminación por ser persona sorda. En el contexto educativo, bueno, te puedo hablar que hay muchísimas barreras para las comunidades sordas, para que podamos seguir avanzando. Entonces, lo que hemos hecho es eso, fortalecernos entre nosotros, esforzarnos y sobre todo ir abriendo este camino dentro del contexto educativo para que se respete, en este caso, nuestro idioma en las comunidades sordas. Entonces, bueno, esa es la experiencia que yo te puedo compartir desde que era pequeña. Gracias. Muchas gracias por compartirnos. Y, por ejemplo, platicando precisamente de cómo ha sido su trayectoria en la escuela, ¿no? O sea, todo esto hasta donde están ahora. ¿Cómo fue poder, para las dos, cómo fue el tener que estar constantemente, pues, superando como muchos retos, me imagino, ¿no? Precisamente por esta cuestión de la barrera de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese camino para ustedes? ¿Qué tantas cosas ustedes tuvieron que hacer y qué estrategias tuvieron que generar para poder salir adelante, para poder continuar, ¿no? Me parece que ya llegó Yaret. Ya se volvió a conectar, Yaret. Sí, aquí está. Ah, ok. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, entonces, si quieres, Yaret, comenzamos contigo para que nos respondas a esta pregunta y ahorita regresamos con las que nos dijeron, nos contestaron antes, Laura y la otra compañera, ¿sí? Natalie. Bueno, sí, es verdad. Sinceramente, dentro de la escuela, yo te puedo decir que la comunicación ha sido muy difícil con los maestros. También ha existido discriminación. Eso es algo que no solamente yo, ha sido pesado, ha sido difícil. Por ejemplo, yo he tenido que buscar mis propias estrategias, sobre todo usando la tecnología, el buscar la traducción de un idioma a otro. Creo que
hay diversas páginas que te explican, por ejemplo, el significado de las señas y su relación con el español. Y entonces ha sido a base de práctica, de ensayo y error. Y bueno, creo que esto ahora, bueno, por ejemplo, yo que estoy estudiando para maestra, es algo muy importante. Por ejemplo, yo veo que desde jardín empiezan con diferentes estrategias para mostrarles la lengua de señas, con canciones, les muestran videos de YouTube, y eso de verdad a mí me hace sentir muy contenta, me emociona muchísimo, porque es una forma en la que se pueden expresar, porque muchas veces dicen, bueno, todo es hablado, pero también se puede aprovechar. En este caso, los maestros que digan, es que por ser persona sorda no puede hacer las cosas. No, a ver, nosotros también podemos buscar diferentes estrategias para poder acceder a las mismas cosas que ustedes. No significa que por ser una niña sorda, un niño sordo, tengamos que hacer cosas diferentes a las que hacen ustedes. Yo creo que esta situación de discriminación, de hacer menos a las personas, no debería de existir cuando hay inclusión. Ahora, los intérpretes, yo creo que es una parte muy importante porque, por ejemplo, las personas sordas que están estudiando sin intérprete, imagínense cómo deben ser sus clases sin entender nada, pues resulta aburrido, la verdad. Entonces, si seguimos, por ejemplo, sin innovar, sin buscar nuevas estrategias, nuevas formas en las que podamos acceder a la educación, hacer que accedan a la educación, yo creo que pues estamos promoviendo que se sigan estas prácticas antiguas. Entonces, yo creo que a través de la innovación, a través de diferentes estrategias, meter, no sé, música, meter diferentes cuestiones que a veces piensan que por ser personas sordas no podemos. Yo creo que se pueden lograr muchas cosas, por ejemplo, chistes, metáforas, de verdad, nosotros podemos alcanzar a través de la práctica y sobre todo a través de nuestra lengua de señas, las mismas cosas que ustedes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho investigar y lo hago de manera autónoma. ¿Por qué? Porque muchas veces encuentro cuestiones que no logro comprender y entonces lo que hago, digo, bueno, ok, yo voy a investigar por mi propia cuenta. Yo te puedo decir, yo estudié en una telesecundaria y, bueno, recibía el apoyo de USAER, pero te puedo comentar que la verdad que le hacía muchísima falta también sobre conocer estas estrategias que evitaran la discriminación entre las personas con discapacidad. Entonces, en este nivel secundaria se puede dar muchísimo la burla, la discriminación. Entonces, el que te hagan sentir menos y decir, ay, pobre, ay, tú eres fea, porque es preocupante de verdad lo que pasa en este nivel sobre este aspecto de que te pueden llegar a causar daño con las palabras que te dicen, con lo que te hacen sentir por cómo te ves, por tu apariencia. Y eso, créanme, es un gran sufrimiento para las personas que lo reciben. Entonces, necesitamos también, por ejemplo, el apoyo de los padres de familia. En este caso, el que te puedan decir, a ver, no eres nada de lo que te están diciendo los demás. Y sí, la verdad que por parte de los oyentes muchas veces recibimos este tipo de burla y eso causa mucho sufrimiento, de verdad, te hace sentir muy mal. Yo recuerdo que yo lloraba, mi mamá me veía y me decía, ¿por qué? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? Y yo no decía nada, la verdad, me faltaba esta confianza de poder expresarme y mejor me lo aguantaba. Entonces, ¿por qué? Porque a veces pensaba, no, van a decir que soy una chismosa. Entonces, de verdad que eso me molestaba, el no poder expresarme, el no poder decir lo que yo sentía, que yo sentía que me faltaban al respeto. Entonces, esto iba empeorando. Entonces, el recordar todo eso, el guardarlo, el quedármelo, yo creo que, por ejemplo, yo ahí dentro de las canciones, dentro de la expresión, ahí fue donde encontré una forma en la que yo podía expresarme, en la que iba entendiendo, por ejemplo, las letras en español, yo las iba entendiendo, no las escucho, yo las canciones, por ejemplo, me gusta porque las visualizo a través de la lengua de señas, a través de lo que está escrito en español.
Y sinceramente, dentro de cuando estaba estudiando en secundaria, a mí no me gustaba, por ejemplo, ir al nivel, no me gustaba que me apoyara USAIR. ¿Por qué? Porque sentía que mis compañeros me discriminaban porque me decían, es la que va para allá. Entonces, lo que a mí me encantaba, sí recuerdo, lo que me llamaba mucho la atención era la banda de guerra. O sea, desde siempre me ha llamado mucho la atención cómo es que pueden hacer música. Cómo pueden hacer estos ritmos. Y a pesar de que era una barrera para mí, porque me decían, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, había personas que me jalaban y me explicaban con gestos y se esforzaban en decirme, mira, tú siente y te aceptamos y te enseñamos, y yo a través de las vibraciones, a través de visualizar los ritmos, era como yo iba haciéndolo con los demás. Entonces, por ejemplo, yo veía que era uno y muchos toques, luego otro y muchos toques, y cuando me hacían con la señal ya, entonces yo sabía que ya tenía que parar. De verdad que eso me hacía sentir contenta, eso me fortalecía. Y mis compañeros comenzaron a verme que yo podía hacer las mismas cosas con ellos. Los maestros empezaron a acercar a mí y me empezaban a explicar, porque a veces decían, es que no le podemos dar permiso, pero yo ya les explicaba o les explicaban que eso me estaba ayudando, porque sinceramente te puedo comentar, yo en secundaria era un poco rebelde, era un poco pesada por lo mismo, por todas las cuestiones que estaba viviendo en esa edad. Y el sentir que, por ejemplo, todos tenían 8, 9 de calificación y yo 6 y 7. ¿Por qué? Entonces eso siempre me hacía pensar, ¿por qué todos los demás sí tienen buena calificación y yo no? O sea, ¿qué está pasando? Yo sentía que era un tipo de discriminación hacia mí. Entonces, dentro de la música, dentro de la banda de guerra, encontré esa fortaleza que me estaba haciendo falta y que en la primaria tampoco tuve, ¿no? Entonces, siempre ha sido mi sueño. Por ejemplo, me gustaba mucho la actuación, siempre fue mi sueño desde primaria ser actriz, es una actriz famosa. Entonces yo soñaba con eso. Y yo veía en las telenovelas en la tele y veía los gestos y cómo se expresaban. Y yo lo hacía en el espejo también. Yo también imitaba lo que veía en la televisión, en las novelas. Entonces, ¿por qué? Porque yo he tenido muchos sueños. Soñaba con ser una gran dibujante, con dibujar, me encantaba todo eso, con ser modelo de pasarelas. Entonces, yo veía, por ejemplo, en los concursos de señoritas que modelaban, yo decía, yo quiero ser todo lo que estoy, todo lo que veo. O sea, yo me visualizaba como una mujer bonita, así me visualizo como una mujer bonita, capaz de hacer lo que yo quiera. Siento que como mujer valgo lo mismo que todas las demás. Entonces, créanme que todos esos sueños que yo tenía me fortalecían y me fortalecen. Y yo decía, a ver, soy igual que todos, soy igual que todas las demás. No por ser una persona sorda quiere decir que yo no puedo hacer lo mismo que las demás. Entonces, eso es lo que yo quiero presentar a todos, que todos vean, que se visualicen todas así, que pueden lograr sus sueños, que todo lo que desean. Yo, por ejemplo, yo me tomo fotos y yo ahorita acabo de ver de una revista que en Facebook vi la noticia que una revista muy famosa tiene a una modelo con síndrome de Down la primera vez y yo dije, wow, eso es lo que somos como mujeres, mujeres valiosas. Gracias. Muchas gracias, Yaret. Sí, pues mira, tocas muchos puntos o varios puntos que nos interesa platicar con ustedes y, por ejemplo, uno de ellos es que, pues, de acuerdo a su experiencia, que pues serán similares o no, ¿de qué manera perciben ustedes precisamente la accesibilidad tanto a las cuestiones educativas, ¿no? Las cuestiones académicas, como a la experimentación de las artes? O sea, ¿qué tanta accesibilidad hay para las personas, en este caso, personas sordas, vamos a verlo así, para las personas sordas que a lo mejor quieren acercarse a este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué tanta accesibilidad hay? Si gusta, empezamos para que nos responda no veo. A ver, Laurita, si nos responde Laura. Gracias.
Sí, precisamente, bueno, respondiendo a la pregunta en el ámbito educativo, en las artes, ¿cómo ha sido este acceso para nosotros como personas sordas? En el ámbito educativo, pues sí, hablando de nivel superior, si tú ves ya desde un nivel superior, no conozco personas sordas o hay muy pocos niveles que se enfoquen en este sentido, sobre todo, yo te puedo comentar que hay muy poco apoyo en este nivel. ¿Por qué? Porque creo que no se ha visualizado la importancia que tiene que accedamos como personas sordas a este tipo de cuestiones. Falta presentar cómo es que se puede hacer esta accesibilidad. Por ejemplo, el intérprete. El intérprete hace accesible este tipo de recursos. Como le pasó a Gaby, ¿no? Este problema que tuvo dentro de la escuela normal durante su estancia universitaria que tiene, porque no hay intérprete. Y no es que ya no pueda. Y, por ejemplo, dicen, ok, el acceso a un intérprete también pues tiene un costo y ella quizá no lo puede cubrir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en el ámbito educativo? No es que no podamos, más bien creo que faltan los apoyos suficientes y en este caso que los docentes aprendan lengua de señas para que los alumnos sordos sepan también qué información es la que está llegando. Entonces, creo que eso es lo que está pasando. Creo que para lograr esta accesibilidad dentro del ámbito educativo se requiere aprender, que los maestros aprendan. Y yo entiendo, muchos se pueden decir, ay, es que es muy difícil, o se preocupan, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a aprender? Por ejemplo, también es el mismo caso de las personas sordas. Ay, ¿cómo voy a pagar un intérprete? El maestro también puede decir, ay, ¿cómo voy a aprender lengua de señas? ¿No? Yo creo que ya son cuestiones, por ejemplo, hay cursos de lengua de señas, ¿no? Yo te podría decir, ahí puedes aprender a comunicarte con personas sordas. Y eso va a hacer que sea más accesible la información, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cuestiones, que haya intérpretes y que los maestros sepan lengua de señas, es una parte importante para lograr la accesibilidad. Ahora, fíjense, por ejemplo, en la escuela hay están en una jornada de 5 horas, ¿no? Imaginando que entran a las 8, salen a las 12, no sé, 4 o 5 horas, ¿no? Imagínense un intérprete, 4 o 5 horas requiere un cambio, no puede hacerlo solo. Entonces, el maestro sí, porque está hablando, es fácil para él, pero alguien que está haciendo otra lengua, en este caso la lengua de señas, es difícil que sea un tiempo tan extenso porque, o sea, imagínense en un lugar donde estén interpretando hasta 6 horas, no, es imposible para una sola persona, un intérprete no puede hacerlo. Entonces, por eso es que en los diferentes niveles educativos es que si hay un intérprete debe haber un relevo. Entonces creo que también eso es algo importante que se debe saber. Igual en las universidades, en cualquier nivel, si hay un intérprete también se debe conocer que requieren un relevo. Y eso también hace que sea accesible la información porque el intérprete estaría haciendo muchísimo mejor su trabajo. Ahora, en la cuestión de las artes, ahí, wow, de verdad que ahí creo que muchas personas sordas que conozco, que se han graduado, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi amigo, se llama Cosme, él es graduado de la universidad y es licenciado en artes, y por ejemplo, a pesar de que ya tiene bastante tiempo que se graduó, tuvo mucho tiempo sin trabajo, o sea, estuvo mucho tiempo sin encontrar un trabajo de lo que estudió. Entonces, aquí lo que hicimos en Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz fue precisamente eso, rescatar a las personas que estudiaron esta licenciatura, porque imagínense también cuando él estudió la información, en este caso, pues él
hubo mucha información que perdió. ¿Pero por qué? Porque no podía, no, porque no había intérprete. Entonces, esta información se fue perdiendo y entonces, de verdad es una lástima porque a pesar de que ya tiene mucho tiempo de graduado, ahora, por ejemplo, yo te puedo decir que esto ha ido cambiando, ya hemos avanzado, ahora la universidad ya tiene intérprete, entonces creo que esto es una gran oportunidad, en este caso, para las personas que se van graduando. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Veracruz ahora que contrató a Cosme y que él puede, por ejemplo, aprovechar sus habilidades de pintura, todo lo que él sabe sobre las artes. ¿Por qué? Porque ya tiene un trabajo sobre lo que él sabe, lo que él estudió. Entonces, creo que hemos ido avanzando tanto en el aspecto educativo como en el aspecto de las artes. No quiero decir que ya está todo listo, que ya avanza, que ya tenemos todo, que ya tenemos los problemas solucionados, no, pero creo que sí se han abierto espacios y vamos abriendo espacios poco a poco para lograr que sea accesible todo esto en el ámbito educativo y las artes. Gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, tienes mucha razón en lo que dices y ahorita, bueno, me gustaría escuchar a las demás. Me gustaría escuchar, por ejemplo, a Natalie. Desde tu área, pues igual, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de la accesibilidad? ¿Qué tan difícil ha sido para ti tener esta accesibilidad, ¿no? Sí, respecto a la accesibilidad, bueno, te podría decir que sí ha sido un poco difícil a veces en el aspecto de las artes, por ejemplo, la pintura, el dibujo, pero, bueno, por ejemplo, eso a mí se me facilita, ¿no? Porque es algo visual. Todo lo que es visual a mí se me facilita. ¿Por qué? Porque yo rescato esa información. ¿Sí? Es fácil. Cuando son cuestiones visuales como dibujo, pintura, todo eso, es fácil para mí. Eso es lo que yo te podría decir, todo lo que es visual. Además, bueno, dentro de educación especial, ahí sí te puedo decir que ahí sí fue más complicado el acceso porque pues yo la verdad que para mí es muy difícil entender el español en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues es diferente, ¿no? A lo que yo estudié en estas cuestiones que son más artísticas. Bueno, yo me considero una persona hábil que puede, o sea, tengo esta habilidad, tengo esta facilidad. Sin embargo, bueno, ya en cuestiones ya de estructura del español, de oraciones, ahí pues sí se me dificulta un poquito más en el español, pero en lo de las artes para mí es algo muy fácil. Eso sería todo. Gracias. Y bueno, para terminar, Yaret, ¿no? Tú al final tú estabas platicando un poco de esto hace un rato, entonces, tú misma has pasado por esta parte de una dificultad, lo que mencionaba, ¿no? O sea, de poder acceder a la información que te brindan para tu desarrollo académico, ¿no? Tu desarrollo profesional, por la falta de accesibilidad para tu desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? O sea, desde la perspectiva de todos ustedes y desde su experiencia, o sea, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo se puede ir mejorando esa parte, no? Porque obviamente ustedes, lo que yo escucho o lo que yo veo de todas ustedes es que ustedes son las que se han tenido que esforzar, que encontrar sus herramientas, que buscar la manera de cómo, pues, seguir avanzando. Pero realmente, ¿qué apoyos les ha brindado el sistema o las instituciones, ¿no? Tanto educativas, para estudiar lo que quieras o para practicar alguna cuestión de arte, ¿no? Que tenga que ver con las artes. ¿Qué apoyos han recibido de ahí, ¿no? O si los han recibido o no los han recibido, ¿no? O sea, sin que ustedes tengan que hacer algo más, ¿no?
Sí, yo puedo decir que en este caso fue difícil también el aspecto económico, ¿no? Este aspecto, yo he recibido apoyo por parte de la institución en ese aspecto, porque para mí ha sido también un problema. Y bueno, también siempre he recibido apoyo de intérpretes también por mi cuenta, pero sí, ya hablando de cuestiones de artísticas, pues ahí como, yo puedo decir, ok, a mí me gusta, pero ok, entonces en esta cuestión, por ejemplo, yo te puedo decir de la música, ¿no? Yo sigo en la música, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? No sé, yo veo que puede haber drama, eh, cumbia, no sé, yo veo que hay diferentes estilos de música y que cada estilo tiene como su propia expresión, ¿no? Entonces, en mi familia, por ejemplo, pues yo sé, ahí siempre es como más una cuestión social donde lo he visto, pero ya en una institución, ya en cuestiones de una institución, por ejemplo, danza, algo más especializado, por ejemplo, donde hay maestros que se dediquen o donde hay instituciones que se dediquen o que tengan intérpretes que te puedan dar la información sobre este tipo de cuestiones ya enfocadas al arte de manera profesional. Entonces, o no solamente, no solamente las instituciones, por ejemplo, educativas, hablando de la Secretaría de Educación, por ejemplo, en hospitales, no sé, cuestiones que se aborden desde las artes en otros contextos, pues yo creo que no las hay, ¿no? Entonces yo creo que eso es donde hace falta abrir esos espacios de accesibilidad hacia las artes en otros contextos, no solo el educativo. Gracias. Y pues ustedes han hablado de la importancia entonces que tendría, por ejemplo, el tener más intérpretes en todos los escenarios, ¿no? En escuelas, en instituciones públicas, en hospitales y demás, porque pues evidentemente ustedes son usuarias y todas las demás personas son usuarios de esos servicios, ¿no? Pero también, por ejemplo, hablábamos qué tan importante, o yo tengo como esta duda o esta pregunta, ¿no? Tomando en cuenta lo que ustedes dicen, Liz y yo hemos platicado de que a lo mejor la lengua de señas mexicana debería de ser como una materia dentro de la cuestión, pues, de formación docente o incluso en, no sé si en otras escuelas, así como el inglés, ¿no? Así como desde chiquitos te dicen tienes que aprender inglés, pues, ¿por qué no pensar en decir, pues desde pequeños estamos viendo lengua de señas? Porque sabemos que en el mundo hay personas que hablan esa lengua y no, digo, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Así como, por ejemplo, rescato esta parte de la importancia de brindarles, de que les brinden las herramientas, pero que se las brinde el sistema, ¿no? Además de lo que ustedes puedan hacer, como cualquier otra persona que se tiene que esforzar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que ustedes platican y que decían en un principio, es que yo soy una mujer normal como cualquier otra, como una mujer oyente, ¿no? Me gustaría que me platicaran cómo es o cómo se perciben o en qué consiste, por así decirlo, la parte de la cultura sorda, es decir, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se estructura o cómo podemos identificar la cultura sorda
para que las personas oyentes pues no digan, ay, les falta algo, ¿no? O sea, dejemos de pensar que algo les falta, ¿no? Entonces, ¿qué es desde ustedes la cultura sorda? La que quiera responder, levante su manita. A ver, Yaret, primero. Sí, es verdad, muchas personas oyentes de hecho te ven como, ay, pobrecita, ay, así nació, ay, pues ya, así está. Y es más que nada porque falta información precisamente. Yo creo que el gobierno, en el aspecto educativo, creo que desde ahí podría empezar en dar información y que esa información se vaya pasando de unos a otros y así precisamente ir poco a poco haciendo este llamado, haciendo extensiva que la cultura sorda, ¿qué es? Bueno, la cultura sorda lo que implica es que hay un idioma. Hay un idioma, en este caso la lengua de señas mexicana. No nos enfocamos tanto en la pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras características. En este caso, por ejemplo, somos visuales. Entonces, por ejemplo, si yo hago este papel y lo aviento, para mí, por ejemplo, yo quiero llamar a una persona sorda, le aviento un papelito. No, esa es una grosería. Dentro de la cultura sorda, si tú me quieres hablar, si tú quieres que yo te voltee a ver, bueno, tócame el hombro. Aparte de tocar el hombro, bueno, hay otras formas en las que te puedes dirigir a una persona sorda. Entonces, el intérprete también forma parte de esta cultura sorda. ¿Por qué? Porque hace accesible la información. De la misma forma, dentro de la cultura sorda hay comunidades de personas sordas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, donde nos unimos, donde nos reunimos y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues interactuamos entre nosotros. ¿Sí? Se hace... no hay fallas de comunicación. En las comunidades de sordos nosotros podemos expresarnos libremente y comunicarnos sin ninguna barrera. Laura. Sí, Laura. Sí, esta pregunta sobre cómo podemos hacer. Yo te puedo decir, bueno, en mi trabajo, antes trabajaba en otro lugar, en una supervisión, y bueno, yo estuve trabajando ahí durante 11 años, también era de la Secretaría de Educación de Veracruz, pero bueno, mi trabajo aparentemente era tranquilo, yo pues me sentía una persona sorda, pues normal. Tenía amigos, bueno, ahí fue cuando mi amiga Aleisha me habló de un proyecto que se llamaba Casa Sorda y me dijo, ahí vamos a trabajar cultura sorda. Entonces, desde que me dijo eso, yo dije, ok, acepté, me llamó mucho la atención. Cuando Aleisha me comenzó a explicar un poquito más sobre este proyecto de difusión de las comunidades sordas, de la cultura, el abrir esta perspectiva a la comunidad oyente, que supieran a qué se refiere precisamente esta cultura sorda, que se trataría de hacer proyectos enfocados en el fortalecimiento de las comunidades, en que nos voltearan a ver, en el que se dieran cuenta en el estado de Veracruz que somos una comunidad fuerte, que tenemos un idioma que nos caracteriza y que esto además era necesario dar a conocer. Entonces, no solamente en una esfera, en un contexto, no. Creo que desde el gobierno estaba partiendo este proyecto y que eso era algo muy importante que se tenía que rescatar y aprovechar. Entonces, creo que desde esta perspectiva, la cultura sorda, desde esta perspectiva, lo que hace es, somos personas igual que ustedes. Así que ustedes manejan el español, nosotros tenemos un idioma, la lengua de señas mexicana.
Y este idioma, al igual que los demás, también se pueden enseñar. Pero ¿quiénes son los responsables de enseñarlo? ¿Las personas oyentes? No, las personas sordas. ¿Por qué? Porque las personas sordas estamos en este uso diario, en este uso constante. Y entonces, muchas personas lo que pensaban es que, bueno, una vez iniciado este proyecto, se hicieron ruedas de prensa, se lanzó por los noticieros. ¿Por qué? Porque era muy importante hacer esta difusión sobre lo que es la cultura sorda precisamente, para que se dieran cuenta el respeto y el orgullo que es el sentirnos una persona sorda. Y sobre todo, dar a conocer la importancia de la lengua de señas mexicana. Y bueno, a mí, por ejemplo, me da mucho gusto encontrar que dentro del libro de segundo de primaria, poco a poco van haciendo, el gobierno va con estas pequeñas acciones, va promoviendo el uso de la lengua de señas. En este libro de segundo de primaria hay unas señas de la LSM. Entonces, creo que esas son pequeñas acciones que nosotros podemos seguir repitiendo y que las comunidades de sordos, por ejemplo, en este caso, hay señas que a veces no existen y que dentro de las comunidades de sordos nosotros lo dialogamos y decimos, ok, estamos de acuerdo con estas acciones, no estamos de acuerdo con estas acciones. Entonces, yo creo que, como les comentaba, no solamente es enfocarnos también en el aspecto educativo, hay más contextos médico, social, bueno, donde hace falta rescatar esta comunicación en lengua de señas mexicana y que se dé a conocer la forma en cómo lo hacemos desde nuestras comunidades y que se den cuenta que somos personas capaces de hacer todas las actividades, que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Creo que esta parte es muy importante de difundir. Yo, por ejemplo, puedo decirles que hay un trabajo que se está haciendo con el modelo educativo bilingüe bicultural desde el aspecto educativo, con personas sordas como Elio, Raúl, Andy, que están trabajando desde el gobierno, desde la secretaría y que están apostando por fortalecer precisamente y dar a conocer todo lo que son las comunidades y la cultura sorda. Gracias. Muchas gracias, Laura. Yaret. No, sí, me parece que falta Yaret, ¿verdad? Natalie, ¿quiere participar? Sí, adelante. Es que ya me hice bola de quién pasó y quién no. Ah, ok, perdón. Sí, está bien. Lo que está comentando Laura de verdad es impactante y sí, así es. El comparar, por ejemplo, los grupos de personas oyentes con los grupos de personas sordas y el no sentirnos sobre todo en esta división, ¿no? Sabemos que sí, bueno, usamos lenguas diferentes y, bueno, para este caso, para nosotros como comunidades sordos, es importante el uso de la lengua de señas, así como para ustedes el español, pero bueno, así, por ejemplo, a nosotros se nos dificulta el español, los verbos, la conjugación de los verbos, bueno, todo lo que involucra su idioma, la estructura en sí. Ahora, bueno, ya si lo llevamos a la parte de la voz, son cuestiones que para las personas sordas, usuarias de la lengua de señas, pues son desconocidas y muchas veces dicen, ay, es que esta persona sorda no sabe escribir el español correctamente, pero no es que no sepamos, es que simplemente necesitamos estudiarlo y poco a poco, si nosotros lo vamos estudiando, créanme que lo podemos aprender. Ahora, nuestro primer idioma es la lengua de señas mexicana, el segundo es el español. Esto también es muy importante. El aprender un segundo idioma nos permite también a nosotros podernos comunicar mejor. Y esto es algo muy importante que se debe rescatar. Y esto, bueno, se logra gracias al apoyo de muchas personas, maestros, amigos,
porque muchas veces es muy difícil establecer una comunicación con personas que no saben lengua de señas. Entonces, bueno, cuando no saben lengua de señas, pero nosotros también somos bilingües y, bueno, podemos comunicarnos a través de la escritura. Una escritura sencilla, claro, que nos permita lograr este objetivo, la comunicación. Entonces, no enfocarnos en que, ay, escribe mal, no lo hace bien. Es un esfuerzo constante y es un idioma que se debe estudiar hasta lograr, bueno, el poder hacerlo correctamente. Entonces, muchas personas sordas sí nos gusta y queremos aprender español y nos gusta aprender más, así como también aprendemos de la lengua de señas. Y bueno, es muy importante esta parte del bilingüismo como personas. Y sobre todo la comunicación entre oyentes y sordos, ¿no? Tanto las personas oyentes, por ejemplo, que aprendan estos dos idiomas, así como nosotros estos dos idiomas. Entonces, pasa, por ejemplo, cuando las personas oyentes dicen, yo no sé lengua de señas, solamente es español. Entonces, esta es lo que se tiene que hacer. Yo creo que esta empatía y en el que podemos esforzarnos ambos, ¿no? Por entendernos y lograr una mejor comunicación. Así es, pues tienen toda la razón. Va. Así es, pues, híjole, tienen toda la razón del mundo, ¿no? De expresar esta necesidad que existe, no solo a nivel educativo, sino a nivel social, cultural, de crear esta perspectiva de cultura, una cultura civil de la inclusión, ¿no? Donde no solamente a quien tenga un familiar con discapacidad, la que sea, o un amigo, o no solamente a quien sea una persona con discapacidad, sea a quien le interese tener todos estos accesos, ¿no? Sino que la sociedad en general vaya modificándose para que estas personas puedan acceder sin necesidad de hacer un triple trabajo, ¿no? O sea, un esfuerzo doble o súper doble, además de lo que ya tienen que hacer. Entonces, el conocer, el informar acerca de la cultura sorda, lo que implica, ¿no? Y sobre todo también a mí, en lo personal, sobre todo cómo impacta la falta de precisamente estos accesos, ¿no? Cómo impacta en las personas sordas, porque ustedes pues han luchado, ¿no? O sea, seguramente no ha sido fácil, han luchado para poder llegar hasta donde están hoy, no ha sido fácil. Pero ¿cuántos niños y niñas sordas o mujeres sordas se han quedado a mitad del camino porque les ha sido completamente difícil, ¿no? Porque no han tenido los apoyos, los que de su familia quizá, de las instituciones o los apoyos sociales para poder continuar, ¿no? Y entonces, pues estos sueños que Yaret tenía de ser una actriz, de ser bailarina, de ser esto, como lo veía en la tele y que seguramente lo tienen otras niñas sordas, pues que lo puedan alcanzar, ¿no? Que no se queden, me gustaría, sino que sepan que lo pueden alcanzar. Entonces, la verdad es que es muy satisfactorio poder platicar con ustedes y les agradezco infinitamente que estén compartiendo sus historias con nosotras y espero que a partir de la trayectoria que ustedes están haciendo y que ustedes están formando, atrás de ustedes vengan muchas más personas, muchas más mujeres sordas, ¿no? Niños, niñas, que sepan que pueden alcanzar esas metas a las que ustedes están llegando y que ustedes alcancen muchísimas más, ¿no? Y que ojalá algún día, pues, se nos haga esto de que en las escuelas todos los maestros sepan lengua de señas mexicana y que ningún niño o niña se quede sin estudiar o a la mitad del camino porque no entiende, ¿no? Porque su idioma es otro. Entonces, pues de mi parte es todo. Les agradezco muchísimo nuevamente y pues
Muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido. Pues así Igualmente, muchas gracias. como dice mi compañera Elena, les doy nuevamente las gracias por estar aquí con nosotras, por compartir este espacio, por compartir sus experiencias. Y pues no me queda más que cerrar este evento. Uno de los objetivos principales de este evento es precisamente, como dice mi compañera Laura, que volteamos a ver a las personas con discapacidad y que las veamos como lo que son, como personas que tienen los mismos derechos que tenemos las demás personas que no tenemos alguna discapacidad y las mismas inquietudes y que necesitamos crear espacios de accesibilidad para todas y todos. Creo que es una obligación que tenemos que crear estos espacios. Lo vuelvo a repetir, como artistas tenemos esta obligación de poder transmitir nuestros saberes a todas las personas, que todas las personas tengan el acceso a todo. Y bueno, uno de los objetivos es ese, que podamos crear esta conciencia y que voltemos a ver a las personas como lo que son, como personas que tienen los mismos derechos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este evento de Terceras Jornadas Mujer, Arte y Sociedad. Gracias a la colaboración del equipo para la igualdad de género, de la Dirección de Actividades Artísticas, y pues les invitamos que sigan nuestras redes, que sigan al pendiente de todos los eventos que tanto la Dirección de Actividades Artísticas como nosotras, integrantes del programa Yek Yolistli, tenemos para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y buena tarde. Hasta pronto.